Buenas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos al episodio 5 de Buenos Hábitos Finanzas, donde vamos a tratar el tema de la multidivisa. ¿Qué sucede si queréis controlar los gastos con múltiples divisas? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, de hecho, déjame mostrar la presentación, es ver cómo cambiar de divisa en el Google Sheets, que ya con la hoja de cálculo que ya comenzamos en un vídeo anterior donde hablábamos de gastos. Vamos a comenzar cambiando la divisa por defecto, incluso aunque solo utilizaseis una. Y luego vamos a meternos de lleno a la multidivisa. ¿Qué haríamos o cómo controlaríamos si tenemos más de una divisa que controlar? Entonces, lo primero que os voy a mostrar, bueno, aquí tenemos el Google Sheets, el Google Drive con el Google Sheets en él. Aquí lo tenemos, el control de gastos que abrimos en su momento en el vídeo anterior. Y si os muestro el control de gastos en sí, lo recordaréis si habéis visto el vídeo anterior, que era el cómo empezar a gestionar los gastos. Entonces, la moneda, el importe, si os acordáis que habíamos cambiado el tipo de dato de la columna a tipo de dato moneda, pero por defecto me sale el euro porque esa es la moneda asociada a la región de la cuenta de Google que yo creé. En vuestro caso es posible que os aparezca otra moneda. Si estáis en una región que no tiene el euro, tendrá otra. Eso es posible, pero la manera de cambiarlo es os situáis en cualquier celda del importe y venís aquí a formato, venís aquí a número y bajáis hacia abajo del todo. Abajo del todo pone moneda personalizada. Aquí es donde vais a elegir la moneda que queréis en este caso. Entonces, por ejemplo, pues si queréis el dólar estadounidense, pues lo buscamos. Aquí está, pues le doy aquí, aplico el cambio, entonces la moneda va a ser el dólar o va a suceder con cualquiera otra que seleccionéis. Esto es en el caso de que queráis elegir una moneda diferente a la que os da por defecto. Eso es como lo haríais. En este caso, lo que queremos hacer es qué pasaría o qué pasa si queremos hacer multimoneda, queremos gestionar múltiples monedas. Entonces, la manera en que lo recomiendo, puede ser que haya diversas maneras de hacerlo, diferentes hojas de cálculo, cada una para una moneda y luego combinarlas. Podría ser, de la manera que a mí me gusta gestionarlo, es cada vez que introducimos un gasto, decirle en qué moneda es ese gasto y crear una pequeña tabla de conversión, porque al fin y al cabo, cuando hagamos el análisis de los gastos, queremos analizarlo todo en una moneda común. Entonces, tenemos que decidir cuál va a ser nuestra moneda principal de los análisis. Y los gastos, cuando los introduzcamos, sí que vamos a introducir el gasto en sí, básicamente en la moneda que se gastó, pero cuando hagamos el análisis queremos convertirlo todo a una moneda única para que sea más fácil ese análisis. Entonces, la manera en que yo recomiendo hacerlo, primero de todo, es crear una pestaña nueva que se llame divisas. Aquí abajo lo estáis viendo. Por ejemplo, se llaman divisas. Y vamos a suponer que en mi caso yo solo me preocupo del euro y solo me preocupo del dólar americano. Dijésemos que pongo EUR, USD, pues ya está, tengo estos dos valores. Entonces, lo que hago es, en gastos, añado, justo antes del importe, añado, porque imaginad cómo lo vamos a ir introduciendo el gasto. Entonces, antes de introducir el número, es conveniente introducir en qué moneda está ese número. Entonces, justo aquí, le clico aquí, le digo añadir columna a la derecha del concepto, y a esta le voy a llamar divisa, divisa, y le voy a decir que es un desplegable. Le voy a decir editar el tipo de columna, desplegable, y ya recordamos del capítulo anterior o del vídeo anterior donde hacíamos esto, pero aquí, en lugar de poner las opciones manualmente euro y dólar, lo que voy a hacer es decir que es un menú desplegable de un intervalo, que eso significa de unas celdas diferentes, unas celdas que yo escojo, ¿no? Entonces voy a decirle, es un menú desplegable de un intervalo, voy a darle aquí para elegir el intervalo, entonces me vengo a divisas y escojo estas dos monedas. De hecho, voy a escoger, si cogiese 4 posiciones, lo voy a hacer así, me aparecen estas dos, en principio del A1 al A4 son las monedas que me van a aparecer por defecto. Entonces, ahora ya está, tal cual. Si yo vengo aquí, ya tengo el euro y el dólar para escoger. De hecho, si añado una tercera, una cuarta, aquí, por ejemplo, el dólar australiano, aquí en el desplegable me van a aparecer las 3. ¿Por qué? Porque está cogiendo del rango del 1 al 4, que es lo que le he puesto. Si pongo algo en el 4 también me lo va a coger. Si pongo algo en el 5 ya no. Entonces, tendré que editar el intervalo. Si voy añadiendo monedas, tendré que ir editando este intervalo para que las coja. Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos las divisas ya preparadas, tenemos el euro, tenemos el US dólar, ya tenemos esto. Entonces, el modo en que introducimos el gasto es primero introducir la moneda y luego introducir el importe. Y una cosa importante
sobre todo de cara al análisis posterior, es que queremos comparar las cifras en una sola moneda. Queremos coger una moneda de referencia, la moneda principal, en la que queremos analizar los datos luego. Entonces, yo creo que es un buen momento ahora de empezar a hacer eso, de empezar a prepararlo de cara al futuro análisis. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es tener el importe en la moneda original, que ya es lo que acabamos de acabar de tener, pero también me gusta tener el tipo de cambio que voy a aplicar y el total en la moneda de referencia. En este ejemplo, la moneda de referencia va a ser el euro. Entonces, yo vengo aquí a divisas y lo que voy a hacer es decirle, vale, un euro es igual a un euro, ¿vale? Eso es una equivalencia de 1 a 1 porque mi moneda principal o la moneda con la que voy a hacer los análisis es el euro. Pero, por ejemplo, un US dollar, pues no es un euro. ¿Cuántos US dollars son un euro? Pues en este caso es 1,8, la verdad es que no me lo sé, y dejemos aquí es 1,15, ¿no? La verdad es que no lo sé exactamente cuántos son o cuántos están, pero bueno, imaginemos que esto es el número. Entonces, aquí introduzco el tipo de cambio aquí en divisas, en un lugar único, y aquí lo que voy a hacer es añadir una nueva columna, voy a añadir columna a la derecha, insertar columna, aquí no me deja a la izquierda, bueno, porque tengo el símbolo de más para añadirlas a la derecha. Introduzco aquí y les digo el tipo de cambio aplicado. Tipo de cambio. Entonces, lo que hago aquí es utilizar un poquito una fórmula de Google Sheets, de las hojas de cálculo, del Excel, que todos conocemos quizás, pero bueno, si no la conocéis la vais a ver ahora. En inglés se llama VLOOKUP, que es muy, muy conocida y muy utilizada. En español se llama buscar V, me parece que Google Sheets traduce las fórmulas también, entonces la verdad es que a veces me cuesta esa parte. Pero bueno, tanto si la pongo en inglés como si la pongo en castellano, va a entender lo que quiero decir. Entonces, el VLOOKUP o el buscar V, déjame ponerlo en castellano, buscar V, que es la misma fórmula, lo que le digo es búscame un valor, le voy a decir que búscame esta casilla, la casilla del euro, búscamela. Debo decir dónde quiero que me la busque. En este caso quiero que me la busque en estas dos columnas, es decir, que me busque el valor en la izquierda y me devuelva el valor de la derecha. Es un poco cómo funciona esto. Te busca en la columna primera, que es del intervalo que estás seleccionando, y le dices luego qué número de columna quieres que te devuelva. En este caso, estoy diciendo, búsquemela en estas dos, pero devuélveme la columna 2. La columna 2, como veis, es el tipo de cambio. Entonces ya está, y le digo que luego digo decir lo que es falso, porque es quiero que sea una coincidencia 100%, es decir, que solo me lo devuelva cuando le coincide. Y en este caso me ha devuelto el tipo de cambio. Y aquí, si yo selecciono, esto es una manera de hacerlo, si selecciono aquí, me está copiando y pegando, me está haciendo una copia de esa fórmula en el resto de casillas. Y aquí veis que me ha puesto 1,08 porque ha buscado el US dollar y ha buscado el valor de al lado, ¿no? El que teníamos definido en divisas, en la hoja de divisas, y nos lo ha devuelto. Y finalmente, o sea, aquí tenemos el tipo de cambio y finalmente la columna que yo quiero añadir aquí es el importe en euros, que es el que utilizaré luego para analizar, que en este caso no es nada más que otra fórmula, que es el importe tal cual multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, en el caso del euro va a ser el mismo valor, obviamente, pero en el caso del dólar lo va a multiplicar. También veis que aquí me está preguntando el autocompletar. El sistema detecta que he hecho un cambio de una fórmula y me pregunta si quiero aplicarlo a toda. Le digo que sí y así también la de abajo me la aplica. Lo otro que estamos viendo aquí que es erróneo, porque una vez que tenemos múltiples divisas ya no nos interesa que este campo sea un campo divisa, porque nos va a salir una divisa, el dólar, en este caso particular, y no queremos que sea así porque ya le estamos diciendo qué divisa es. Así que vamos a coger esta casilla, le vamos a decir que el formato es un número, pero que es un número, no vamos a decirle moneda, vamos a decirle número de finanzas, tal cual, quizás de finanzas. Vamos a decirle que es un número de finanzas, que son 2 decimales y en el caso de que fuese negativo tendríamos paréntesis, pero básicamente hemos quitado la moneda porque ya nos lo dice la divisa. Así que esto es todo. De momento es lo que quería cubrir, que es básicamente el cómo ir aumentando esta hoja de cálculo para que tengáis, en el caso de que haya múltiples divisas. Os he puesto el ejemplo y aquí, pues si cambiamos el tipo de cambio, cuando queramos hacer análisis, podemos ir cambiando el tipo de cambio y bueno, aquí lo tendremos.
pues lo que sea. Si tenemos diferentes, bueno, el australiano no lo hemos utilizado en el ejemplo, pero bueno, si lo cambiase aquí lo vais a ver. Si yo cambio aquí a dólar australiano en su lugar, me cambia el tipo de cambio y me cambia el importe en euros y automáticamente. Está autocalculando cuando cambiamos alguna cosa. Así que eso es todo. Espero que os haya servido. Hasta la próxima. Chao.